Perfecto, buenas tardes a los profesores, oyentes y a mi familia. El día de hoy voy a presentar mi proyecto final de graduación, el cual tiene un título de diseño de obras de conservación de suelos en 8.55 hectáreas de la finca lechera Alto Fresco, ubicada en Capelladas de Alvarado. La problemática y justificación del proyecto se basa en el manejo inapropiado del uso del suelo, lo cual implica una alta tasa de erosión en la finca de estudio. Esto es debido a cuatro factores principales. En primera instancia, el sobrepastoreo, el cual produce una compactación de suelo y una pérdida de cobertura vegetal. Luego la topografía, que es bastante irregular y accidentada, con pendientes muy pronunciadas. Y la precipitación, que posee alta intensidad y alta frecuencia. Por último, tenemos el bajo nivel de capacitación sobre la conservación de suelos que poseen los ganaderos de la zona, ya que muchos implementan el uso inadecuado del suelo como recurso natural. La hipótesis de estudio que se planteó es que las zonas de la finca con baja capacidad de infiltración básica son más propensas a la erosión. El objetivo general es proponer un diseño ingenieril empleando obras de conservación de suelos mediante la técnica de ingeniería con la finalidad de mitigar el grado de erosión en las 8.55 hectáreas del terreno de la finca Alto Fresco. Los objetivos específicos serían: el primero, evaluar el grado de erosión actual en la finca mediante técnicas geoespaciales con la finalidad de identificar las zonas potenciales de erosión. Luego, proponer un diseño de obras de conservación de suelo utilizando herramientas de ingeniería con la finalidad de mitigar el grado de erosión presente, mejorando el potencial productivo y generar un mapa que muestre la proyección a futuro en caso de que se aplique el diseño propuesto. Finalmente, se debe evaluar económica y ambientalmente el diseño propuesto por medio de la aplicación del indicador de costo-beneficio y matrices ambientales con el fin de determinar la viabilidad del proyecto. El área de estudio posee 8.55 hectáreas de terreno, un clima tropical húmedo. La altitud de la finca va desde los 1.750 hasta los 1.950 metros sobre el nivel del mar. Su ubicación geográfica es en Capelladas, específicamente en el cantón de Alvarado, y la precipitación media anual es de 3.307.84 milímetros. La metodología planteada para realizar la evaluación del grado de erosión actual en la finca Alto Fresco es, en primera instancia, realizar un estudio de la capacidad de uso de la tierra mediante la metodología que brinda el MAC y el MINAE. Ellos la actualizaron el año pasado. Es una actualización de la clave de bolsillo. Luego, para cuantificar las pérdidas por erosión, se utilizó la ecuación universal del suelo mediante los factores de erosividad, en donde se utilizó el índice modificado de Fournier, la aerodabilidad, en donde se utilizó una ecuación que engloba todos los factores de materia orgánica, factores texturales, estructura y permeabilidad. Luego se utilizó el factor de inclinación y longitud mediante la fórmula de Moore y Borch, en donde se logró obtener un valor de cuáles eran las zonas en donde se acumulaba más el agua que provenía de la parte alta de la ladera. Finalmente, se utilizó el factor de coberturas y prácticas, en donde se obtuvieron los valores de cuadros que brinda la literatura. Para el cálculo de la estabilidad de la ladera, se realizó el estudio de escorrentía mediante el método racional y se utilizó el diagrama de Sheets para comprobar que la ladera efectivamente no es estable. Luego se implementa el uso de herramientas geoespaciales para generar el mapa de estado actual y luego realizar las propuestas de diseño agronómicas e hidráulicas. Luego de eso se estimaron las pérdidas por erosión tomando en cuenta la propuesta de diseño y se realizó una revisión de las propuestas mediante un análisis ambiental y económico que comprobara la viabilidad. Como resultado, obtuvimos en primera instancia un mapa de áreas de zonificación que se implementó en primer lugar para poder realizar el muestreo físico de la finca.
Sin embargo, después de haber generado este mapa que solamente en un principio servía para poder ordenar de una mejor manera el muestreo de la finca, se decidió implementar esta misma metodología para brindar los resultados próximos del proyecto. Entonces, como podemos ver, cada área de muestreo está dividida por diferentes colores y cada una de estas áreas posee varias zonas con condiciones homogéneas en las cuales se obtuvieron diferentes resultados. El primer resultado que se obtuvo fue la capacidad de uso de la tierra. Como podemos ver en el mapa de la izquierda, se obtuvo que la finca tiene 5 clases, clase 5, clase 6 y clase 7, lo cual implica que solamente las zonas clase 5 son aptas para el manejo de la ganadería que se le está dando a la finca y que el resto de las clases 6 y 7 no son aptas. Sin embargo, existe la excepción de la zona del área 8, zona 2 y del área 5, zona 1, las cuales poseen bosques y ellas sí poseen una capacidad de uso apta en la finca, debido a que la mayoría de la finca debería ser de uso forestal. En el mapa de la derecha podemos ver cuáles son las zonas que son aptas en este momento, actualmente, que se están utilizando de forma apta, y cuáles son las zonas que no son aptas y como podemos ver son la mayoría. Para los resultados de la RUSLE se obtuvo primero un mapa de erosividad en el cual se obtuvo un resultado homogéneo para toda la finca debido a que no se poseían los implementos necesarios como un pluviómetro para cada una de las zonas de muestreo. Entonces se procedió a utilizar la herramienta del reservorio CHIPS y esta herramienta nada más me da una precisión de un píxel cada kilómetro. Entonces no se puede ahondar mucho en la información. Sin embargo, este es el valor que dio para toda la finca. El valor que obtuvimos fue de 985,84 megajoules por milímetro entre hectárea por hora. El valor obtenido para el factor de heredabilidad, como podemos ver, varía bastante. Sin embargo, mediante una clasificación de quintiles se obtuvo que las zonas más propensas a la heredabilidad son las zonas en azul y las zonas menos propensas a la heredabilidad son las zonas en amarillo. Esto significa que son las zonas menos propensas a que el escurrimiento del agua afecte en la pérdida de suelo. Luego, con el factor de longitud de inclinación, obtuvimos un mapa en donde se pueden denotar en las zonas rojas las zonas en donde el flujo de agua se acumula. Son como líneas de flujo en donde el agua se acumula en el suelo y esto puede provocar la existencia de cárcavas y que los suelos en donde se ven estas zonas rojas sean más susceptibles a la formación de cárcavas. De hecho, coincide en esta zona que estoy marcando acá con el mouse, en esta zona vemos algunas rayas rojas, aquí existe una gran cárcava y en la zona 5 que muestro acá, también existe una gran cárcava en formación. Luego se obtuvo el factor de cobertura, que como podemos ver, solamente 2 zonas de muestreo tienen cobertura bosque y el resto es totalmente pasto. Y en el siguiente mapa a la derecha se puede ver el factor de prácticas que posee un valor 1 debido a que en la finca no hay ninguna obra de conservación que se esté realizando. En este mapa podemos observar el resultado del álgebra que se realizó para poder obtener la RUSLE en cada una de las zonas. Se puede garantizar la demostración de la hipótesis de una manera parcial, no total, debido a que, como podemos ver en este mapa, las zonas rojas son las más propensas, las que poseen un potencial de erosión más elevado, y las zonas verdes son las que poseen un nivel de erosión menos elevado, que son los bosques, ¿verdad?
y que tienen las pérdidas en toneladas por hectárea por año aceptables, que son de 0 a 2 toneladas por hectárea por año. Podemos ver que la hipótesis de estudio se cumple debido a que la mayoría de las zonas con baja infiltración posee un alto nivel de erosión. Sin embargo, hay algunas zonas en donde esta hipótesis se contradice, por ejemplo, en el área 5, zona 7, que la podemos identificar acá, que tiene una alta capacidad de infiltración. Sin embargo, las pérdidas en toneladas por hectárea son bastante elevadas, y la otra excepción sería en el área 5, zona 1, que posee una muy baja infiltración. Sin embargo, posee muy pocas pérdidas por erosión. Luego, en este mapa de estabilidad de la ladera, podemos ver cuáles son las zonas que son más inestables. En color azul podemos ver las zonas que son más inestables, y en los otros tonos son las zonas que son moderadamente inestables. Toda la ladera es completamente inestable, ya que a pesar de que el flujo que se tiene en el lugar es laminar y no turbulento, ya que el número de Reynolds dio menor a 500, las fuerzas de empuje son mayores a las fuerzas de resistencia de las partículas. Debido a esto, se obtiene como resultado que la ladera es inestable y que se necesitan obras de conservación de forma urgente. La propuesta agronómica es, en primer lugar, los diques de piedra para cada 1.5 metros para las cárcavas en formación. De esta manera, poder asegurar en un largo lapso que se vaya a poder aprovechar ese terreno que en este momento está cubierto por la cárcava. Y luego el establecimiento de un sistema de ganado estabulado, ya que en este momento la finca posee un sistema de ganado semiestabulado. Sin embargo, ellos tienen toda la infraestructura para poder realizar un sistema de ganado totalmente estabulado. Poseen el área necesaria y poseen todos los implementos necesarios para que esto no signifique un costo extra en la producción. Sin embargo, el problema del ganado estabulado es el manejo de los desechos del ganado. Son 70 cabezas de ganado, y eso significarían toneladas de boñiga diarias. Sin embargo, la solución para esto que se brinda es realizar el compostaje o abono orgánico del tipo bokashi a partir de microorganismos de montaña, con los cuales se puede fumigar los establos, y esto mitiga el olor bastante, de verdad son bastante funcionales. Y también con estos microorganismos de montaña se pueden obtener abonos orgánicos de muy alta calidad. Luego se pretende establecer una rotación de apartos de ser necesario, debido a que las vacas están acostumbradas a un sistema semiestabulado, en donde ellas salen de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Probablemente vayan a haber problemas de que las vacas se vayan a sentir estresadas, de que vayan a producir una menor calidad de leche. Sin embargo, para esto se implementó un sistema de rotación de apartos, en donde la cantidad de vacas totales se van a dividir en grupos de 20, y cada una va a poseer un tiempo de pastoreo de 2 horas, para que puedan recibir la luz solar y para que puedan beneficiarse con la movilidad necesaria. Estos apartos deben ser con cercas vivas, con poste muerto cada 10 metros y árbol de poró cada 5 metros. El árbol de poró es un árbol forrajero que sirve también para brindarles alimento a las vacas. Es necesario destacar que la cobertura de estos apartos debe de ser con pasto quicuyo. Luego se pretende implementar la siembra de aguacate en esta zona que se ve punteada, y café, en la metodología de 3 bolillos, para aumentar la cobertura forestal de la finca.
Finalmente, se propone establecer en estas zonas verdes, bueno, en estas zonas verdes un poco más oscuro, el establecimiento de pasto candelario, que es un pasto con una cobertura excelente, tiene un rendimiento también bastante grande para alimentar a las vacas en el establo. Y se pretende también sembrar esta zona amarilla con arbusto morera, que es un banco forrajero de muy alta calidad que aumenta la calidad de la leche en gran medida. Para la propuesta hidráulica, se proponen realizar terrazas individuales en donde se van a sembrar los árboles. Entonces se propone distanciarlas cada 6 metros, lo que significa que cada 6 metros van a estar espaciados los árboles. Y se obtuvo una densidad de siembra y por ende una densidad de la construcción de terrazas, en donde se obtuvo un resultado que se va a obtener un total de 824 árboles y terrazas individuales. Y también se realizó un cálculo de la escorrentía por zona de plantación. Luego, la estimación de la pérdida de los suelos empleando el diseño propuesto. Podemos ver en este mapa que sería el factor de prácticas con todas las propuestas ya dentro de él. Podemos ver que estas zonas que antes era solamente factor 1, ahora cambia a 0.5 porque se va a utilizar para matorral, y esta zona verde que antes también era factor 1 se va a cambiar a 0.8 porque se va a dedicar a la producción forestal. Y estas zonas también, que son para la ganadería, para los apartos también van a mejorar debido a que van a ser pastizales en buen estado sin sobrepastoreo. Estas otras áreas que son para sembrar el pasto quedan, según la tabla consultada, en un valor de 1, de igual manera que las del principio. Luego se obtiene un valor de RUSLE mejorado con toda la cobertura y las prácticas ya implementadas, y podemos ver que con solamente cambiar el factor de cobertura y de prácticas se cambia bastante el panorama de una manera más positiva dentro de la finca. En este mapa podemos ver en qué porcentaje va a aumentar va a mejorar las pérdidas por erosión. En esta zona que se va a dedicar a la siembra de aguacate y a la siembra del arbusto morera, el aumento en la mejoría de las pérdidas por erosión va a ser de hasta un 96%. Y en estas zonas verde claro, el aumento va a ser de 39.28%. En estas zonas en amarillo, el aumento va a ser de un 24.1%. En las zonas grises no va a haber aumento ni disminución porque por ser cobertura forestal no fue algo que se tomara en cuenta para realizar obras de conservación o realizar un cambio de cobertura. El análisis económico mostró que la relación costo-beneficio da igual a 13.41, lo cual implica que que el proyecto es altamente viable debido a que los ingresos que se van a obtener son muchísimo más grandes que los costos de implementación de la propuesta. Y el análisis ambiental muestra que la clasificación obtenida es de 88 y por ende lo único que se debe de realizar es una declaración jurada, no se debe de realizar ningún análisis de impacto ambiental debido a que el proyecto es ambientalmente viable. Finalmente, como conclusión, el uso óptimo de la finca es el forestal bajo la categoría de conservación, utilizando terrazas individuales, ya que reduce la erosión en un 95%. El pastoreo intensivo y la inexistencia de la rotación del ganado genera la compactación del suelo y el desprendimiento total de la cobertura herbácea, la cual aumenta el potencial erosivo en un 39%. La implementación de sistemas de información geográfica en las fincas ganaderas genera resultados de una precisión de hasta 1 metro por píxel para la adecuada toma de decisiones.
La alteración de la cobertura de la tierra y la explotación del terreno ha generado una pérdida del 8% de la biodiversidad de flora y fauna local, así como ciertos beneficios ecosistémicos como la purificación del aire y el paisajismo. El proyecto es viable económica y ambientalmente debido a que las ganancias son 3 veces mayores a la inversión en estructura y como recomendación se deben realizar modificaciones estructurales en el establo, ya que en este momento es bastante oscuro. Tiene que ingresar más la luz solar para satisfacer las necesidades biológicas del ganado y garantizar el bienestar animal y la mejor calidad de la leche. La finca debe al ubicarse en una zona con altos regímenes pluviales, puede ser aprovechada para la cosecha de agua y de esta manera implementar el agua pluvial para la limpieza de los establos y no gastar el agua potable en esto. Antes de invertir en una actividad ganadera, se recomienda a la persona dueña del lugar que realice un estudio de la capacidad de uso de la tierra para que no se presenten los problemas que actualmente estamos viendo en esta finca. Ante un cambio climático evidente, el productor agropecuario debe crear conciencia de los problemas que se generan en la actividad agropecuaria. A la hora de aplicar la ganadería de pastoreo es importante contar con el espacio suficiente para la cantidad de cabezas de ganado que se posee y los cambios de uso de suelo bruscos y sin estudio previo de sostenibilidad generan a largo plazo problemas serios de erosión y la modificación del terreno, por ejemplo, la extensión de carcajas. Muchas gracias.